Vamos a la epístola del libro de los Romanos, la cual ha venido hablando nuestro pastor en estos tiempos. Y tenemos cerca de año y medio allí puesto en pie. Tome la escritura en su mano, libro de Romanos, capítulo 15 y 16, donde hemos venido hablando acerca de la epístola, la carta a los romanos. ¿Cuál es el propósito de la carta a los romanos? Y para mí, déjeme decirle que es algo tan fundamental, es algo tan importante el libro de Romanos, porque es la vértebra de la iglesia, es la columna de la iglesia, es donde está cimentada la iglesia del Señor. Libro de Romanos, allí en pie, capítulo 16, pero vamos a leer del verso 22 atrasito. Y vamos a explicar un poco acerca de lo que nuestro pastor ha venido hablando en estos tiempos a través del Señor Jesucristo. Amén. ¿Tiene la palabra en su mano? ¿Tiene la palabra del eterno Dios en su mano? Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo, bajo el poder de su Santo Espíritu. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, decía Pablo, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez más, que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Mire la importancia del apóstol Pablo. Era llevar la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con vosotros. Amén. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, digno de los santos, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que ella necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado a muchos y a mí mismo, decía Pablo. Amén. Colóquese cómodo en esta mañana. Y de verdad que es algo interesante hablar del libro de Romanos, porque es la vértebra de la iglesia, donde está cimentada la iglesia del Señor Jesucristo. Y el pastor hacía predicación acerca de la oración. Y déjeme decirle que yo siempre he creído en la oración, porque yo vengo de la vieja escuela. Yo vengo de la vieja escuela, donde se cree por medio de la oración que Dios puede hacer cosas grandes y tremendas, aún todavía en estos tiempos, porque Dios no ha cambiado. La palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y yo estoy confiadamente seguro que Dios puede cambiar la circunstancia a través de la oración. A través de la oración. Pero lamentablemente la teología bíblica hoy en día está echando por tierra mucho fundamento bíblico, mucho parámetro bíblico que Dios ha establecido para el día de hoy. Y es basado a mucha letra, mucho estudio y poco de espíritu en los sermones. Poco de espíritu en los sermones, cuando la palabra dice que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad. El que nos va a guiar a toda verdad. Por eso es necesario la oración, y el mismo apóstol Pablo hablaba acerca de la necesidad de la oración. ¿Por qué Pablo pedía oración? ¿Por qué Pablo pedía oración por él mismo? Porque era necesaria la oración por el apóstol Pablo para llegar con bien al destino que él quería llegar.
Es necesaria la oración, iglesia. Por eso Jesús dijo: mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Este lugar, antes que todo, tiene que ser casa de oración. Casa de oración. Antes que todo, tiene que ser casa de oración. Y el mismo apóstol Pablo pedía oración para llegar con bien al destino que él quería llegar. Y aunque la ofrenda de los santos que fuera acepta delante de él. La importancia de la oración. Y en estos días atrás me daban el privilegio de predicar en un ayuno en la iglesia de San Rafael, y yo les decía algo similar a la iglesia. Yo les decía: la oración para el cristiano, escuche bien, la oración para el cristiano es como el agua para el pez. Imagínese usted un pez fuera del agua. Se muere, ¿cierto? El cristiano sin oración se muere. El cristiano sin oración se muere, iglesia, en esos tiempos. Si usted no ora, dice por ahí un dicho, el diablo se lo devora. Si usted no ayuna, el diablo se lo desayuna, hermano. Son dichos, pero realmente tienen algo que tienen que ver mucho con la sagrada palabra del Señor. Nosotros necesitamos orar en todo tiempo. Nosotros necesitamos ser hombres y mujeres de oración en este tiempo. ¿El por qué orar? Que Dios puede cambiar las circunstancias, las puede cambiar. Pero ¿sabe cuál es el propósito de Dios? Porque Dios quiere que usted y yo estemos delante de Él todos los días. Hermano, Dios quiere que usted ore. ¿Qué está sucediendo esto? Ore. Que no le está pasando nada en la vida, ore, hermano. Pero el propósito de Dios es que usted quiere que ore. Que oremos en todo tiempo. Era un poquito de reencuentro acerca de lo que el pastor ha predicado acerca de la oración y cuán necesaria es la oración para cada uno de nosotros y aún para nuestro ministerio. Aún para nuestro ministerio. Pero vamos a hablar acerca de, dice la palabra que el apóstol Pablo, ya casi terminando el ministerio, casi terminando ya la vida ministerial de él, dice que os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado a muchos y a mí mismo, decía el apóstol Pablo. Pues déjeme decirle que en esta mañana voy a glorificar a Dios hablando del servicio de la mujer dentro de la iglesia. Voy a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo hablando de la mujer dentro de la congregación, el rol de la mujer dentro de la iglesia del Señor. Amén. Y dice la palabra que Pablo ya estaba determinando su ministerio. Ya tenía a mano el sobre que iba a enviar su carta mientras él mismo preparaba su portafolio con la ofrenda para los pobres en Jerusalén. Ha hecho arreglos para que Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, un puerto cercano a la ciudad de Corinto, escuche bien, un puerto cercano a la ciudad de Corinto, desde donde escribe su carta para que ella la lleve rumbo, ¿a dónde? A Roma. Escuche bien, esta era una diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea está muy cerca a Corinto. Y Cencrea, por lo que se ve bíblicamente, era un puerto marítimo, era un puerto de mercaderes. Allí se movía mucho el comercio en aquel entonces. Y dice la palabra que allí el apóstol Pablo, creo que Tercio fue el que escribió esta carta por mandato de Pablo. Y dice la palabra que Pablo estaba escribiendo aquella carta, pero él tenía que encomendársela a alguien. Pablo tenía que enviar esa carta, que llegara esa carta a Roma. Y dice la palabra que había una diaconisa llamada Febe, una mujer la cual era servidora dentro de la congregación. Dentro de la congregación. Y escuche bien esto. La palabra Febe, dama generosa de Cencrea, puerto oriental de Corinto, donde tenía la importancia, la hospitalidad, diaconisa, sirviente de la iglesia, que había ayudado a muchos, incluso al apóstol Pablo,
ella tenía que llevar esa carta de Pablo a Roma, y Pablo le pide a ella que la lleve y que sea bien recibida allí en Roma cuando esta mujer llegue. Estamos hablando de la hospitalidad. Esta mujer era una mujer, una diaconisa, una servidora del pueblo del Señor. La relevancia de la mujer dentro del ministerio de Jesús, dentro de la iglesia del Señor. Y lamentablemente hoy en día se le ha dado muy poco valor a la mujer. Y usted me dirá, ¿pero qué está hablando el hermano? Pues yo le voy a decir por qué. De hecho, hay varias teologías bíblicas que se está levantando en estos últimos tiempos, que la mujer no tiene la autoridad para predicar. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Que la mujer no tiene la autoridad para predicar. Pues déjeme decirle que el que creó al hombre también hizo a la mujer. Dice la palabra que el que formó al hombre, formó varón y hembra los creó. Y la palabra a mí me dice, por cuanto el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, por lo cual la mujer también es libre de parte de Dios. La mujer, cuando acepta a Cristo como el Salvador de su vida, ella también tiene una libertad para servir al Señor en este tiempo. Para servir al Señor Jesucristo en este tiempo. Y estamos hablando de la diaconisa Febe. Y dice la palabra que esta mujer era muy importante para el apóstol Pablo dentro de la iglesia de Cencrea. Era una mujer la cual era servidora. Y usted sabe cuál era el papel, el rol de una diaconisa en aquel tiempo. Era ver por los enfermos, era ver por las viudas, era ver por los desamparados, era ver por los huérfanos. Ese era el servicio de una diaconisa en aquel entonces. Y dice la palabra que esta mujer era una mujer entregada al servicio de la obra. Como hubieron mujeres que marcaron la diferencia en la vida de Jesús: María, la madre de Jesús, María Magdalena, la mujer samaritana. Fueron mujeres que marcaron la historia en aquel entonces, que fueron usadas de parte del Señor. Por lo cual también pueden haber mujeres hoy en día que sean usadas de parte de Dios. Por encima de todas las cosas se releva en la presencia de Dios dentro de cada predicación. Pero por encima del hombre también tiene autoridad la mujer. Esto no se predica hoy en día, que la mujer tome autoridad para predicar las sagradas escrituras. Y de hecho hay muchas denominaciones que van en contra que la mujer pastoree, que la mujer ministre las congregaciones. Y o sea, mi concepto humano, la Biblia dice que el que me hizo libre a mí, también hizo libre a mi esposa. Por lo cual ella también tiene el derecho de hablar y de predicar las sagradas escrituras. Entonces dice la palabra que Pablo el apóstol estaba recomendando, cuando llegara ella a Roma, cómo atendieran a esta mujer. Cómo atendieran a esta mujer. Dice la palabra que era una diaconisa, que era una mujer que servía de continuo dentro de la iglesia en Cencrea. Y esta mujer era del servicio de la obra del Señor. Amén. Dice Pablo, ya estaba terminando su ministerio, ya tiene a la mano el sobre, la carta, la cual va a ser enviada a Roma. Mientras él mismo preparaba la carta y la ofrenda para los pobres en Jerusalén, ha hecho arreglos para que Febe, la diaconisa de la iglesia en Cencrea, un puerto cercano a la ciudad de Corinto, desde donde escribe su carta, la lleve rumbo a Roma. Por la distancia a recorrer y la fecha de salida de los respectivos barcos, Febe llega a Roma antes que llegue el apóstol Pablo a Jerusalén. O sea, ambos partieron en ese mismo momento. Ella parte rumbo a Roma a llevar la carta, pero el apóstol Pablo se dirige nuevamente a Jerusalén. Y dice la palabra que esta mujer llevaba la carta para presentarla a la iglesia en Roma. Y de hecho, mire que
no sé, me atrevo a decir, pero dentro de la carta iba la petición de Pablo que oraran por él, que hicieran rogativas por él, que hicieran oración por él, para él poder llegar a paz y salvo a Roma y a España, dice la Escritura. Por la distancia a recorrer y la fecha de salida de los respectivos barcos, Febe llega a Roma antes que el apóstol Pablo, que él llegue a Jerusalén. Los destinos de los barcos, dice la palabra, Roma, enseguida, ella llega enseguida a Roma. Su carta llega con ella y comenzarán a orar por los pedidos de oración que el apóstol Pablo le había hecho. Las primeras frases son las recomendar a los romanos, a la portadora, la hermana Febe, a llegar a Roma, la ciudad más grande y seguramente más compleja del mundo, la ciudad más compleja del mundo conocido. Febe necesitaría la orientación, la ayuda y aún el consejo de los hermanos en Cristo, sabiendo por su carta quién es y lo que ha hecho, ayudando a muchos y aún mismo el apóstol Pablo. O sea, la necesidad del ministerio de la mujer dentro de la congregación. Claro que el hombre no puede evadir la responsabilidad. Al hombre siempre se le ha determinado que la responsabilidad del hombre, la predicación del evangelio por encima de todas las cosas, es el hombre. Es el hombre. Pero yo no puedo hacer a un lado que Dios pueda usar mujeres en este tiempo. Yo no puedo hacer a un lado que Dios pueda usar mujeres en este tiempo. Y yo lo creo. Y yo lo creo que Dios puede usar mujeres en este tiempo. ¿O usted cree que la obra de Dios se estanca por algún lado? No, la obra de Dios sigue. O imaginémonos por algún tiempo que todos los hombres nos enfermemos y hayan puras mujeres. Entonces, ¿quién es la que va a predicar? ¿Quién va a predicar la palabra? Dígame usted, si no es la mujer. La palabra dice que Pablo le estaba recomendando a la iglesia en Roma atender bien a esta sierva, porque era una mujer que había dedicado todo su tiempo al servicio de la obra del Señor. ¿Qué podemos aprender de Febe? Dice la palabra que era una mujer radiante, que era una mujer intachable, que era una mujer que llevaba en alto el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo está llevando usted el evangelio en este tiempo? ¿Cómo está llevando usted el evangelio en este tiempo? ¿Está radiando a través de la iluminación de la palabra? ¿Está radiando a través de la iluminación del evangelio? ¿Y qué dice Jesús que tenemos que ser nosotros en el mundo? La luz del mundo. La luz del mundo, pues el nombre Febe era mujer radiante, mujer que impactaba, mujer que radiaba, dice la analogía de la palabra Febe. Era una mujer que al verla se sabía que daba testimonio de quién era Jesús. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros hoy como cristianos? ¿O nos estamos igualando al mundo? ¿Qué testimonio está dando usted allá afuera? Dice un pastor, aquí es fácil ser cristiano. Aquí es fácil ser cristiano. Pero allá afuera es donde tenemos que demostrar quiénes realmente somos delante del Señor Jesús. Pues dice la palabra que el nombre Febe es mujer radiante, mujer que radiaba donde quiera que ella se paraba. ¿Sabe por qué? Porque había creído en el evangelio, porque le estaba sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y no solamente a él, sino que le estaba sirviendo a los servidores de Cristo. Y hubieron mujeres que marcaron la diferencia en la Escritura. Hubieron mujeres que marcaron la diferencia en la Escritura. Y si no lo cree, vamos al libro de Esther en esa mañana. Esther capítulo 4, verso 16. Yo dije que iba a exaltar el nombre de Dios a través de la mujer en este tiempo, porque es necesario que se levanten mujeres como Esther, como Ruth, como Noemí.
Esther capítulo 4, verso 16. Dice la palabra, leamos del 15 para abajo. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, el tío de ella. Los judíos estaban en un peligro de muerte. Amán, el servidor del rey, estaba pensando exterminar a todos los judíos de la tierra. Y dice la palabra, y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, el tío: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Mire cómo desde tiempo antiguo han habido mujeres que han marcado la historia, que han marcado la diferencia dentro de la iglesia de Dios, dentro del pueblo sagrado de Dios. Por eso yo no puedo escatimar, no puedo estimar el servicio de la mujer dentro de la obra. Para mí es algo tan fundamental el servicio de la mujer dentro de la obra de Dios, que hoy en día se ha rebajado muchísimo. Y parece que en el tiempo antiguo existía el machismo sobre la mujer. Parece que también estuviera existiendo hoy el machismo dentro de la iglesia en contra de la mujer. Ahora eso no es como dicen ciertos pastores y ciertas pastoras, mujeres empoderadas. No, la mujer tiene que empoderarse es de la palabra, de la palabra. La mujer tiene que empoderarse de la palabra, hablar con autoridad la palabra y servir con autoridad dentro del pueblo del Señor. ¿Y qué dice Esther? Ella estaba para ser reina. Y había una amenaza para el pueblo de Dios, para el pueblo judío. Y dice que Amán había designado exterminar a los judíos, empezando por Mardoqueo, porque le tenía rabia a este sinvergüenza. Pero lo que él no se imaginaba era que Dios iba a hacer algo aquel día. Y dice la escritura que Mardoqueo, tío de Esther, se presenta ante ella y le dice: bueno, ¿qué vamos a hacer? Y mire la determinación que toma una mujer. Por eso que cuando yo voy a tomar una determinación, yo también tengo que consultarlo con mi esposa, porque los dos somos una sola carne. Ella también puede añadir algo para mí. Ella y yo somos una sola carne. Y dice la palabra que Mardoqueo le dijo a Esther: bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué dice ella? Vamos a tomar la determinación, tío, vamos a ayunar. Vamos a buscar el rostro de Dios. Vamos a buscar la presencia de Dios. Mire lo que hace una mujer sirviendo al Señor. Vamos a buscar la presencia de Dios en este tiempo, tío. Y dice la palabra que ella dijo: vamos a ayunar 3 días juntamente con las noches. Y yo me voy a presentar. Y así me maten, dice ella. Mire lo que es una mujer dispuesta al servicio de la obra del Señor. Dispuesta al servicio de la casa de Dios. Y dice la palabra que se presentó ante el rey. Pero dice la palabra que ellos tomaron la decisión, por medio de Esther, toma la decisión Mardoqueo de ayunar 3 días juntamente con sus noches. Y dice la palabra que él publicó que todo judío en toda región de aquel entonces entraran en ayuno y oración. ¿Respondió Dios o no respondió Dios? ¿Quién tomó la iniciativa? Una mujer, ¿cierto? Hermano, yo me le quito el sombrero a unas mujeres. Hay muchas mujeres que Dios está usando en este tiempo. Y no para que se empoderen, como ciertas por ahí que hay en las redes sociales, una Yesenia Ten, Ana Maldonado. No, ya todas estas son mercenarias también del evangelio. Pero la mujer, la verdadera mujer, tiene que empoderarse de la presencia de Dios. Tiene que empoderarse de la presencia de Dios. Esta mujer llamada Febe, donde ella se paraba, radiaba la presencia de Dios. Por lo cual Pablo estaba recomendando: atiéndala bien, porque es una mujer que ha dado todo al servicio de los santos. Es una mujer que ha dado todo al servicio de la obra de Dios. Por lo cual yo les recomiendo a ustedes, cuando ella llegue allí a Roma, atiéndanla bien, como ella es digna. Porque ella ha ayudado a muchos en la obra del Señor, pero también me ha ayudado a mí. Y déjeme decirle que parece que Febe era una mujer bastante adinerada. ¿Cómo la ven? Porque ayudaba económicamente
a muchos huérfanos, viudas. Esta mujer era bastante adinerada y no solamente con eso, con ayuda económica, sino que ponía al servicio todo su ser, toda su vida. Era una mujer que servía a los santos, y hubieron mujeres grandes en la presencia de Dios que sirvieron a los discípulos de Cristo. Por eso la relevancia, la importancia del ministerio de la mujer dentro del pueblo de Dios, exaltando la grandeza de Dios en esta mañana. Proverbios capítulo 31. El proverbista Salomón también quiso hablar de la mujer, de cómo Dios la usaba grandemente. Proverbios capítulo 31, verso 20 dice: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y ella se hace tapices de lino fino, púrpura es su vestido. Mire, la mujer diligente, la mujer sabia, la mujer que radia como esta mujer llamada Febe, que no tiene temor de nada, sabe que su familia está segura. ¿Y dónde está segura? En las manos del eterno Dios. En las manos del eterno Dios. Por lo cual Pablo estaba recomendando, cuando esta mujer llegara a Roma, no fuera a ser vituperada, no fuera a ser rechazada, sino que fuera bien atendida, porque ella había ayudado a muchos en el ministerio y aún al apóstol Pablo. Imagínense el peso de responsabilidad que estaba cayendo sobre esta mujer. Llevar esa carta a Roma, donde se iba a establecer el evangelio, donde se iba a dar a conocer el mensaje de salvación. La importancia que estaba recayendo sobre esta mujer. Para esta mujer llevar esta carta a Roma era un tesoro preciado. Era algo más que su propia vida. Y yo creo que esta mujer, cuando tomó aquella carta, dijo: bueno, yo aquí lo voy a dar todo. Yo voy a Roma y no sé cómo me vayan a recibir. Pero Pablo estaba escribiendo: recíbala en el Señor como es digna de los santos, porque ella ha ayudado a muchos y aún a mí. O sea que esta mujer ayudó al ministerio del apóstol Pablo, ayudó a Pablo, a Aquila, a Priscila, dice la palabra. Esta mujer era una diaconisa de la iglesia, por lo cual dentro del cuerpo de Cristo hay diáconos, pero también hay diaconisas, mujeres que sirven al Señor, que sirven dentro del pueblo de Dios. Por lo cual el trabajo de la mujer es muy escatimado en este tiempo, pero yo le digo a través de la palabra que hay que darle una relevancia al servicio de la mujer dentro de la obra de Dios. ¿Sabe por qué yo lo creo, hermano? Cuando yo empecé el ministerio, la cruzada cristiana, a mí nadie me había hablado acerca del ministerio. Cuando yo llego a este lugar, invitan a una predicadora llamada Flor Amaya. Yo no sé cuántos se acuerdan de esta mujer. Una mujer que hablaba en el nombre de Jesús. No hablaba en la carne, hablaba en el nombre de Jesús. Esas son las mujeres que le sirven a Dios, que hablen en el nombre de Jesús. No que hablen en otro nombre, no, que hablen en el nombre de Jesús. Y estábamos en aquel lugar, el púlpito era aquel lado. Iban 3 días de campaña. Yo estaba sentado por ahí en aquel lado y me dice esta mujer: pensaba que Dios no te iba a hablar, porque tu ministerio será inconmovible y te levantarás en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué yo soy un fiel creyente que Dios habla a través de la mujer? Porque mi ministerio, en la vida que tengo de ministerio, solamente 2 mujeres han profetizado y han declarado sobre mí el ministerio, que hoy en día se ha desarrollado un 70%. Yo creo que Dios puede usar mujeres en este lugar, hermano. Yo no sé si estará bien o estará mal, pero una sierva del Señor dice: si Dios no levanta a los hombres, la obra de Dios no se estanca, pero Dios levanta a las mujeres. Yo no sé si estará bien. De pronto no me vuelvan a dar púlpito en este lugar, pero yo no sé si estará bien o estará mal. Pero si los hombres no se levantan, escuche bien, si los hombres no se levantan, la obra de Dios nunca se va a estancar.
la obra de Dios nunca se va a estancar, porque Dios es soberano y Él usa a quien quiere. Usa una burra, puede usarnos a nosotros también en este tiempo. Hermano, la obra del Señor no tiene fin. La obra del Señor sigue. Esta mujer llamada Febe, Pablo recomendaba el testimonio que ella tenía dentro de la congregación. Mire, sabe que hay testimonios pésimos que aún los pastores no pueden recomendar a nadie. Pero Pablo estaba seguro de quién era Febe, de quién era esta diaconisa, cómo servía en la iglesia de Cencrea, allí a un lado de Corinto. Pablo era testigo cómo esta mujer servía dentro de la congregación, por lo cual él le decía: cuando lleguen a Roma, no la vayan a vituperar, no la vayan a rechazar, atiéndanla con buena hospitalidad, porque ella ha atendido a muchos. Esta mujer merecía ser bien atendida por los romanos, por la iglesia en Roma, que fuera bien atendida y que no fuera a ser rechazada, dice la Escritura. Por lo cual Pablo decía: cuando ella llegue, atiéndala bien, sean hospitalarios con ella, y en lo que ella necesite, ayúdenle en lo que pueda. Ayúdenle en lo que pueda, porque ella ha ayudado a muchos y también me ha ayudado a mí, decía Pablo el apóstol. Libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4. Otra mujer que marcaron la diferencia en aquel entonces, tanto en la ley como en la gracia. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 10. Amén. Dice la palabra: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Amén. ¿Quién era esta mujer? Esta mujer era la Sulamita. La Sunamita. ¿De dónde era esta mujer? De Sunén, una ciudad llamada Sunén. Y dice la Escritura que por ahí tenía que pasar, por ahí siempre pasaba el siervo de Dios llamado Eliseo. Llamado Eliseo. Y ese hombre siempre pasaba por aquel lugar. Pero esta mujer le dijo al marido: no, el siervo de Dios siempre viene y de pronto quizás nunca es digno de ser recibido como él merece. Pero esta mujer toma una determinación y le dice al esposo: vamos a construir un pequeño aposento, vamos a construir una habitación donde este hombre pueda descansar cuando venga a nosotros. ¿Quién estaba tomando esta determinación? ¿El hombre o la mujer? ¿El hombre o la mujer? Una mujer que quería servirle al siervo del Señor. Y dice la palabra que los dos convinieron en eso, en construir un aposento, poner candelero, poner cama para el siervo del Señor. Y dice la palabra que un día vino el siervo de Dios y se quedó en aquel lugar que le habían preparado para él. Mujeres que le han servido al Señor. ¿Y cuál fue la recompensa de esta mujer? ¿Ha leído esta historia de la Sunamita? Dice que ella no tenía hijo. Que ella no tenía hijo. Mire, lo que usted hace para la obra del Señor nunca se queda en deuda. Dios se lo triplica, pudiera decirle así. Dice la palabra que esta mujer no tenía hijos, pero el profeta le dijo: de hoy en un año estarás abrazando un hijo. Por lo que estaban haciendo con el profeta de Dios. Y dice la palabra que cuando el profeta regresó al año, esta mujer estaba abrazando un bebé. ¿Quién lo hizo? El Señor. Por una determinación que tomó ¿quién? Una mujer. En pro de eso, Dios habló por medio del profeta Eliseo y le dijo: de hoy en un año estarás abrazando un hijo. Pero pasó lo siguiente: el hijo enfermó y murió. Dice más adelante: y mandaron a decirle con el Giesi, el siervo de Eliseo, que había muerto el niño. Pero dice la palabra que Eliseo vino y ese niño
volvió y recobró vida. ¿Sabe por qué? Por la determinación que había tomado la tsunamita. Y déjeme decirle que la tsunamita también era una mujer muy adinerada, porque hace años prediqué acerca de este tema y acordándome que ella también era una mujer muy adinerada, era de las mujeres más adineradas en Sunén. Mujeres que han servido para la obra del Señor. Por lo cual el apóstol Pablo recomendaba a esta mujer llamada Febe que no la fueran a rechazar, porque ella había ayudado a muchos, especialmente al apóstol Pablo. La Biblia no registra cómo esta mujer ayudó al apóstol Pablo, pero yo me imagino que económicamente y de pronto brindándole la hospitalidad que el apóstol Pablo necesitaba. Brindándole la hospitalidad que el apóstol Pablo necesitaba y viendo de él, porque esta mujer era diaconisa de la iglesia en Cencrea, por lo cual la palabra diaconisa viene al servicio de la obra de Dios. O sea que esta mujer estaba dispuesta a servirle a Pablo, a Acaya, a Priscila y a los enfermos que habían dentro de la congregación, las necesidades que habían dentro de la iglesia del Señor. Y usted dirá, pero el hermano, ¿por qué está hablando esto? Porque pueden haber mujeres que no le están sirviendo al Señor en ese tiempo y que pueden estar perdiendo el tiempo, cuando aquí hay mucho que hacer. Aquí hay mucho por hacer. Aquí hay mucho en esta obra. Hay mucho por hacer en este tiempo. Y se necesitan mujeres y hombres que digan: heme aquí, Señor, envíalos a ellos. No, heme aquí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, verso 55. Dice la palabra: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea y sirviéndole, entre las cuales estaban ¿quién? María Magdalena, la pecadora, María la madre de Jesús. ¿Cómo servían estas mujeres al Señor? ¿Cómo le servían estas mujeres a Jesús? ¿Cómo le servían estas mujeres a los discípulos? Que estamos hablando que era lo que ellas hacían, mirando por las necesidades de ellos, mirando de la comida, mirando de la ropa, mirando de aquello, mirando de esto. Estas eran las diaconisas, estas eran las mujeres que servían en el ministerio de Jesús. Por lo cual la relevancia de la mujer del servicio dentro de la obra del Señor en este tiempo. La necesidad, mujer, de que usted se levante en el nombre de Jesús a servirle al Señor, a servir dentro de la obra de Dios tal como es. Y dice la palabra en San Juan capítulo 4, se escucha acerca de otra mujer llamada la mujer samaritana. Yo siempre he predicado acerca de la mujer samaritana y yo digo que es una de las mujeres grandes en la palabra. Es una de las mujeres grandes en la Biblia. Dice la palabra que esta mujer estaba en uno de los pozos que había abierto Jacob. Y dice la escritura que a Jesús le era necesario pasar por Samaria aquel día. A Jesús le era necesario pasar por Samaria aquel día. Y dice la escritura que Jesús iba pasando y se encontró con la mujer samaritana. E inmediatamente estableció una conversación con ella y le dijo: mujer, dame de beber. Y ella le dice: mujer, varón, no tengo con qué sacar el agua, el pozo es hondo. Y establecen una relación, una conversación de tú a tú. Y la mujer, impactada por el Señor Jesús, le dijo: ve y dile a tu marido lo que has escuchado. Y ella le dijo: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y aún el que tienes tampoco es tu marido. Y yo no sé si estoy equivocado, pero para mí
no eran maridos, tal como la gente lo piensa y como le han dado tan duro a esta mujer en la Biblia. De hecho, hay pastores que se han atrevido a decirle daña hogares, mujer que acababa hogares, que le robaba a los maridos a las esposas. Y cuando usted se va al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18 en adelante, se especifica todo lo que estaba sucediendo en Samaria en aquel entonces. Y dice la palabra que los sirios sitiaron a Samaria, tomaron posesión de Samaria, y los sirios adoraban 5 dioses. ¿Qué está presentando Jesús aquí? 5 maridos has tenido, y aún el que tienes tampoco es tu marido. Los sirios introducen 5 dioses a Samaria. E inmediatamente la mujer samaritana tomó la costumbre de adorar los 5 dioses y adoraba al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos. Por eso Jesús le dice: 5 maridos has tenido, y aún el que tienes tampoco es tu marido. Aún el que tienes tampoco es tu marido. Y ahora ya dice: pero mira, hay alguien que conoce todo en cuanto a mi vida. Y dice la palabra que aquella mujer inmediatamente se fue a Samaria, por lo cual es la primera evangelista que ha existido en la Escritura. Esta mujer corrió. Ahora otra analogía bíblica. Dice la palabra, bíblicamente, ninguna mujer pecadora se podía acercar a uno de los pozos que había abierto Jacob, porque inmediatamente podía morir apedreada. ¿Dónde estaba esta mujer cuando la encontró Jesús? ¿Dónde estaba? De hecho, mire, serían tan sagrados los pozos que había abierto Jacob, que dicen que cuando los animales iban a tomar agua, los camellos se arrodillaban para recibir el agua que le sacaban de los pozos. ¿Dónde estaba esta mujer? Estaba en uno de los pozos que había abierto Jacob. Mire la relevancia, la importancia del servicio de la mujer dentro de la obra de Dios. Jesús le era necesario pasar por Samaria, pero había una ficha clave. ¿Y cuál era la ficha clave que iba a usar Jesús aquel día? Otro hombre. ¿Cuál era la ficha clave para Jesús? Dígame amén en esta mañana, o estoy solo. ¿Cuál era la ficha que Jesús iba a mover aquel día? La mujer samaritana. La importancia, la relevancia de la mujer samaritana. Dice la palabra que ella corrió a Samaria y explicó de alguien que le había comentado toda su vida. Y dice la Escritura que el pueblo se volcó. El pueblo se vinieron todos al pozo de Jacob y empezaron a oír acerca del maestro, de Jesús. Empezaron a escuchar al maestro. ¿Y qué le dijo el pueblo a la mujer samaritana? Ya ahora no creemos solamente por tus palabras, creemos porque estamos con él y lo hemos oído. ¿Y sabe qué pasó aquel día? Dice la palabra que Jesús se quedó en Samaria 2 días y les predicó acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios. Pero ¿cuál fue la ficha clave? La mujer samaritana. Febe era una diaconisa, una mujer que brillaba. ¿Sabe por qué? Porque estaba día a día en la obra del servicio del Señor, porque estaba en la presencia de Dios. Mujer, ¿quieres brillar en este tiempo? ¿Quieres que tu rostro sea relevante sobre todas las cosas del mundo? Ama a Dios, sírvele a Dios por encima de las circunstancias de la vida. Sírvele al Señor Jesucristo. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, pero sírvele de todo corazón. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a ver los requisitos de un obispo. Palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo a Timoteo. El que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente,
decoroso, hospedador, mire, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Un esposo que tenga la casa destruida no puede predicar el evangelio. Que gobierne bien su casa, que tenga a los hijos en sujeción, manda el apóstol, que mantenga a los hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? O sea que Febe mantenía bien su casa, ¿o no? Febe mantenía bien su casa. Si no estaba el esposo, la Biblia no lo registra, si no estaba el esposo, ella gobernaba bien su casa, porque era diaconisa, acuérdese, son los requisitos de un diácono o una diaconisa. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no dado de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la iglesia del Señor? Porque esta mujer cuidaba de la iglesia del Señor. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no de los de adentro, especialmente los de adentro, pero también de los de afuera, dice Pablo. Buen testimonio de los de afuera para que no caiga en desacrédito y el lazo del diablo. Requisito de los diáconos, ahí va, iglesia. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no como la hora del mal, inestable, como la onda del mar, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y en esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no chismosas, porque eso era lo que pasaba en la iglesia de Corintio. La mujer calla en la congregación, no, la mujer no tiene derecho de predicar. No, señor, esos son textos mal centrados. Había mucha murmuración en la iglesia de Corintio y por eso Pablo dice, no, esto hay que hacer algo. La mujer calla en la congregación. Esto no quiere decir que la mujer no tiene la autoridad para hablar de Jesús. Esto no quiere decir que la mujer no tiene autoridad para hablar del evangelio de Cristo allá afuera. La mujer tiene la autoridad para hablar de Cristo. Que guarde bien el ministerio de la fe con limpieza, con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Las mujeres también sean esposas de un solo hombre, dice el Señor, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Cómo la ve? ¿Sí puede servir la mujer dentro del servicio de la obra? ¿Está convencida en esta mañana? Tiene que irse convencida que cuando el pastor Daniel llegue, la encuentre usted aquí en este lugar sirviendo, iglesia. Sirviendo, mujer, pero sirviéndole a Dios de corazón, sirviéndole a Dios como manda la Escritura. Una mujer relevante en la presencia de Dios, que brille en la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué habla la palabra? Que las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, como la mujer también tiene que ser esposa de un solo hombre, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí se puede servir en el Señor, mujer? ¿Sí se puede servir? No le estoy diciendo que se empodere, no, empodérese de la palabra y sírvale al Señor con mansedumbre, con humildad, con amor. Que todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, lo haga no como para el hombre. Escuche bien, porque si lo está haciendo como para el hombre en este lugar, está mal. Está mal. Está mal. Yo todo lo que hago en este lugar no lo hago para la gloria del hombre, no, señor. Yo todo lo que hago en este lugar
lo hago especialmente para que el nombre de Dios sea santificado en este lugar. Por encima de mí, de todo lo que yo haga, lo que tiene que ser relevante es que el nombre de Dios sea santificado, sea glorificado en este lugar. Por encima de todas las cosas. Entonces, mujeres, sí se le puede servir al Señor, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mire la necesidad del servicio de la mujer dentro de la congregación. Sí se puede servir al Señor. Sí se puede servir al Señor. Y de hecho yo le decía a una hermana en estos días, yo deseara que mi esposa se parara en este lugar a predicar. Yo no tengo nada que ver. Yo deseo que se levanten mujeres y prediquen, porque los hombres están dormidos. Y cuando la responsabilidad del hombre, pero el hombre está dormido, pues Dios tiene que usar a cualquiera. Dios tiene que levantar mujeres que prediquen en este tiempo, que ejerzan el diaconado. Porque es que la palabra servicio es servirle al Señor en todas las áreas. Ahí no se está mandando que sea en una sola área, no. El servicio es servirle al Señor en todas las áreas, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de la familia de la fe. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta mañana? ¿Qué hemos aprendido acerca de esta mujer llamada Febe? El servicio en la obra del Señor, ser transparentes delante del Señor, ser transparentes delante del pueblo allá afuera, ser transparentes en medio del pueblo del Señor, la transparencia de cada uno de nosotros, el amor por la obra de Dios, el amor por los santos, la hospitalidad, la necesidad en medio del necesitado dentro de la congregación. Amén. ¿Qué hemos aprendido en esta mañana acerca de esta mujer? Que era una mujer intachable en la presencia de Dios. Por eso Pablo dice, cuando ella llegue a Roma, atiéndanla bien, porque ustedes no saben el tesoro que lleva. Y aparte de eso, ella ha servido a muchos dentro de la iglesia y aún a mí. O sea que ha colaborado con mi ministerio, dijo Pablo.